James y Mia estaban apresuradamente metiendo el último equipaje en el coche. En sus ojos brillaban tanto el pánico como el miedo, pero intentaban no mostrar sus emociones en público para que nadie sospechara. Hace unos días, habían vendido su enorme mansión a una familia y ahora intentaban abandonar el lugar tan pronto como fuera posible. Si los nuevos inquilinos notaron algo extraño en su comportamiento, probablemente lo atribuyeron a la ansiedad de la venta y los cambios que seguramente les esperaban en el futuro. Si supieran la verdadera razón de tal comportamiento, nunca habrían tratado con estas personas. El coche con los antiguos dueños de la casa se alejó y toda la familia respiró aliviada. Ahora podían relajarse y descansar con la conciencia tranquila antes de las próximas limpiezas y la instalación en su nuevo hogar. La familia Mellor era bastante grande según los estándares familiares, incluso se les consideraba una familia numerosa. Aunque, comparando el número de miembros de la familia con la enorme casa, se podría decir con seguridad que este espacio era más que suficiente para ellos. Alex Miller, el padre de familia, era una persona adinerada y últimamente muy influyente. Sin embargo, siendo un exitoso profesional, nunca olvidaba lo más importante en su vida, la familia. Nunca se permitía cambiar el tiempo que podía pasar con su familia por el trabajo. Si era día libre, significaba día libre y ningún socio podría contactarlo. A menudo, esos socios se enfadaban mucho y el hombre perdía grandes sumas de dinero. Pero siempre aceptaba estas pérdidas con sencillez, ya que ningún dinero podría reemplazar a su familia. Era un padre y esposo muy feliz. Llevaba 25 años con su esposa y podían presumir de tener 3 hijos. La hija mayor, Lina, tenía 18 años. Ella estaba preparándose arduamente para ingresar a la Universidad de Teatro por segundo año. El año pasado falló en la prueba de baile, pero este año se había preparado mejor y tenía más determinación. La chica estaba lista para conquistar el mundo, a pesar de los fracasos. El hijo del medio, Steven, tenía 15 años y, a diferencia de su hermana mayor, no aspiraba a actuar en el escenario ni a ganarse el corazón del público. Estaba completamente dedicado a la ciencia y estaba dispuesto a mover montañas para convertirse en un destacado científico. La hija menor de la familia era la más querida no solo por sus padres, sino también por sus hermanos mayores. Era una niña tan dulce y amable que a veces toda la familia pensaba que vivían con un ángel en carne y hueso. Mali simplemente adoraba a los animales, y una de las razones para mudarse de un apartamento a una casa fue precisamente esa. El padre soñaba con cumplir todos sus deseos algún día, regalarle un perro, un gato y cualquier otro animal que deseara. De hecho, ya tenían un gato, y se llamaba Saturno. ¿Por qué Saturno? Nadie lo entendió hasta ahora. Este misterio del nombre era conocido solo por la pequeña Mali de 10 años, quien siempre sonreía misteriosamente cuando los adultos le preguntaban por el nombre de su mascota. Era un gato blanco como la nieve, increíblemente peludo, con una penetrante mirada azul. Capturó los corazones de todos los miembros de la familia casi en el mismo segundo en que lo vieron por primera vez, siendo un gatito, con una anciana en la calle. La casa que compraron cumplía absolutamente todas las necesidades de la gran familia. Además de tener 3 hijos, los Mellor eran muy amigables. Adoraban tener invitados y siempre los recibían en su casa. Casi todas las fiestas, celebraciones y cumpleaños se celebraban en su hogar. Para su gran felicidad, los abuelos estaban en plena salud y también visitaban frecuentemente a sus nietos, a veces los 4 juntos. Aunque el apartamento que tenían antes tampoco era pequeño, la casa ciertamente sería más espaciosa y cómoda. Ahora podían invitar a quien quisieran sin preocuparse.
La casa era realmente enorme, de 3 pisos, con 5 amplias habitaciones en el segundo y tercer piso, y además un ático, lugar que Steven ya había reclamado para sí. Al principio, él y su hermana mayor no podían decidir quién se quedaría con ese espacio, ya que ambos necesitaban un taller para sus actividades especiales. Pero al final acordaron que era lo suficientemente grande como para dividirlo entre los dos. Todos estaban tan entusiasmados que pusieron la casa en orden en un solo día y, por la noche, ya estaban tomando té tranquilamente en una pequeña terraza. Me gusta mucho aquí, dijo soñadoramente Lina, sonriendo mientras miraba hacia el cielo crepuscular y las oscuras copas de los pinos. Sí, es maravilloso. ¿Cómo encontraste este lugar tan rápido? Le preguntó Elisa a su esposo. Él la miró con amor y pasó la mano por su cabello. Lina a menudo observaba la relación de sus padres y no podía creer que, después de tantos años, aún pudieran amarse tanto. Un día soñaba con tener algo similar y también verse tan absolutamente feliz como su mamá. Vi el anuncio hace una semana, vine a verlo y me enamoré de inmediato. Igual que de ti, ¿recuerdas? Amor a primera vista. Los padres rieron a carcajadas y se abrazaron aún más fuerte. Steven, ¿y tú qué opinas? Estás callado, mirando tu teléfono, reprendió el padre a su hijo, y le guiñó un ojo a su hija mayor cuando ella intentó discretamente arrebatar el dispositivo de las manos de su hermano, del que no se separaba ni un minuto. Normal, se encogió de hombros el chico, esquivando hábilmente a su hermana. Naturaleza, aire limpio y todo eso, murmuró sin despegarse de la pantalla. Qué fastidioso eres, dijo Lina con una mueca, sacudiendo la cabeza. Ella también tenía muchos artilugios modernos, incluidos un par de teléfonos, pero siempre prefería los libros y los paseos. Las máquinas sin alma, como los smartphones, no la atraían mucho. Y aunque su hermano decía que sin ellos la humanidad aún estaría atrapada en el siglo XX, Lina siempre respondía que no le importaría. Lina era una gran fanática de la Edad Media. Le encantaban las historias sobre castillos, brujas y caballeros. Su mamá siempre decía que ya era hora de que madurara, pero la chica solo sonreía. Lina creía que solo la fe en algo inusual y fantástico podría realmente salvar este mundo. Por ejemplo, Mali, un niño fantástico. La chica siempre tuvo una imaginación muy desarrollada. Soñaba con que su padre construyera un palomar o una lechuza, donde pudiera criar aves y enseñarles a llevar cartas. Ante todas estas propuestas, su padre solo sonreía misteriosamente, mientras su madre rodaba los ojos y se tocaba la sien con el dedo. Elisa siempre había sido más racional que su esposo, y lo sabía perfectamente, pero nunca lo diría en su presencia, porque lo amaba y respetaba mucho. Cuando ya se había oscurecido por completo y todos se dispersaron a sus habitaciones, que aún tenían cajas sin desempacar, Lina se coló silenciosamente en el ático y miró por la ventana. En el ático olía a madera y a resina de pino. No había ningún desorden, salvo quizás 2 sacos con juguetes viejos. Caminaba con curiosidad por el polvoriento espacio, inclinándose aquí y allá para no golpearse la cabeza con una viga de madera. Abrió uno de los sacos y vació parte de su contenido en el suelo. Había de todo, coches, robots y algunos juguetes que Lina reconoció como similares a los suyos. Evidentemente, las personas que vendieron la casa tenían un niño. Y, juzgando por el tipo de juguetes, era un niño. Posiblemente, de la misma edad que Lina, o un poco mayor. Sonrió y siguió adelante hasta el rincón más oscuro del ático. Algo chirrió lastimosamente y,
De repente, se produjo un estruendo y toda una pila de cosas se cayó al suelo con estrépito. Lina apenas logró apartarse de algo que parecía pesado y metálico. Escuchó como alguien abajo se despertaba, maldecía en voz alta y subía directamente por las escaleras al ático. ¿Estás loca?, casi gruñó el hermano mientras se frotaba los ojos con el puño y reprimía un bostezo. Son las 2 de la mañana. ¿Qué haces aquí? No podía dormir. Lina se encogió de hombros y lo llamó hacia ella. ¿Tienes tu teléfono contigo? Alumbra aquí. No veo nada. Steven puso los ojos en blanco y encendió la linterna. La luz brillante iluminó de inmediato todo el rincón oscuro y el desorden que Lina había causado sin querer. Entre algunas bolsas y paquetes de cosas, ella vio algo más y, cerrando los ojos, tiró de ello. Se oyó otro estruendo, y Steven hizo un gesto con el dedo en la sien. Vas a despertar a todos, siseó, dejando la linterna a un lado y ayudando a su hermana para que no tirara nada más. ¿Tan difícil era hacerlo mañana? Déjame en paz. Susurró Lina, sacando una silla de ruedas de debajo del montón de cosas. Es una silla de ruedas, puso los ojos en blanco su hermano. ¿Y qué? En cualquier ático siempre hay un montón de trastos. Déjala y vámonos. Mañana tengo que ir a la escuela, a diferencia de algunas personas que reprobaron los exámenes y ahora se dedican a hacer tonterías mientras viven a costa de sus padres. Sí, sigue hablando, Lina amenazó mostrándole el puño a su hermano. Muy listo te crees. Veremos tus logros después del último año de secundaria. Víctima de la ciencia. Steven resopló y se dirigió a la escalera para bajar, pero detrás de él se oyó nuevamente el ruido y, sin contenerse, volvió. ¿Estás enferma? Te digo que te vayas a dormir y dejes de recoger telarañas. Aquí hay muchas cosas nuevas y todas son de hombre. Mira, incluso hay medicamentos. Steven negó con la cabeza con frustración. ¿Y qué? Un viejo vivía aquí, luego murió, y sus cosas fueron guardadas en el ático. ¿Qué tiene de raro? Sí, claro, y ese viejo usaba una camiseta de Batman, ¿verdad? Lina hizo una mueca. Bueno, ¿y qué si la usaba? Escucha, joven Sherlock, no entiendo a dónde quieres llegar. Si esta es otra de tus ideas o suposiciones de que encerraron a algún pobre desgraciado en el sótano y le hicieron experimentos, déjalo. Tus inventos nos afectan a todos. Pero viste lo apresurados que estaban al empacar sus cosas para irse lo antes posible. ¿Y el sótano? No hemos estado allí. De repente a Lina se le ocurrió una idea y se apresuró hacia la salida, pero su hermano la agarró del codo y siseó con una clara amenaza en su voz. Cálmate, loca. Revisamos el sótano con papá hoy. No hay cuerpos ni cadenas de tortura allí. Basta ya. Parece que soy yo el mayor y más inteligente que tú. Pero mira, ninguna bolsa está cubierta de polvo. Parecen como si las hubieran colocado aquí hace poco, explicó Lina, y Steven casi aulló de frustración. Las personas se estaban mudando, hola. ¿De verdad crees que se llevarían toda la basura innecesaria? Por supuesto que la dejaron para los nuevos inquilinos, para que nosotros la saquemos y la tiremos. Así lo hace todo el mundo. Lina hizo una mueca, sintiendo que las palabras de su hermano tenían más lógica que sus casi fantásticas suposiciones. Está bien, tal vez tengas razón. No tal vez, tengo razón. Vámonos. Él la agarró de la mano y la arrastró hacia la salida. Steven conocía a su hermana como la palma de su mano.
Nunca perdía la oportunidad de involucrarse en algo interesante y preferiblemente peligroso, no solo para obtener emociones, sino también una dosis de adrenalina. Sabía que al final de este verano ella estaba preparándose para saltar en paracaídas. Estaba muy preocupado y consideraba que era una idea completamente innecesaria y arriesgada, aunque no lo demostraba. En realidad, no se sentía menor. Le parecía que él y Lina habían intercambiado lugares y que él debería ser el hermano mayor, sacando a su hermana menor de todo tipo de problemas. En su infancia, le encantaba que su hermana siempre inventara juegos y actividades interesantes. Pero con el tiempo, creció y se dio cuenta de que muchas de ellas eran muy peligrosas y podrían haber terminado bastante mal. En algún momento, incluso se dio cuenta de que a Lina le faltaba completamente el sentido de autoconservación. Incluso a sus casi 19 años, estaba dispuesta a cualquier aventura sin pensar en las consecuencias. En eso, era terriblemente parecida a su padre. Y Steven era tan racional como su madre. Él también se preocupaba, pero de manera menos emocional. Y ahora a su querida hermana se le había ocurrido otra idea loca que estaba dispuesta a llevar a cabo de inmediato, a las 2 de la madrugada. Steven la consideraba distraída y descuidada. Ella no tenía ni una pizca del racionalismo que él poseía. Lo único que podía hacer era simplemente vigilarla. De verdad, como si fuera una hermana menor desobediente. Después de irse a sus habitaciones, Lina no pudo dormir por mucho tiempo. Pensaba en esas personas extrañas, en por qué dejaron todas esas cosas nuevas en el ático y por qué no estaba con ellos su hijo. Estaba casi segura de que esa silla de ruedas pertenecía a ese hijo. Parecía bastante nueva, entonces ¿por qué la dejaron? No sabía qué la hacía pensar en todo eso tan seriamente, pero algún sexto sentido le decía que algo no estaba bien. Pero Steven tenía razón. No valía la pena caer en extremos. Para empezar, sería bueno dormir un poco y por la mañana pensar en ello de manera más lógica y tranquila. Por la mañana, Lina se despertaba más tarde que todos. No era sorprendente. Ella no estudiaba, no trabajaba, y se dedicaba principalmente a hacer lo que le gustaba. Pero, aunque su hermano fastidioso dijera lo contrario, no era una carga. Al menos, a pesar de que su padre podía proveerle todo lo necesario y más. La chica nunca se aprovechaba de eso, por lo que, para ser útil de alguna manera, siempre limpiaba y cocinaba para toda la familia. Ya que no consiguió trabajo, en el papel de ama de casa se sentía muy bien. Y la familia no estaba en contra, ya que Lina cocinaba de manera excelente. Hoy también se despertó cuando ya no había nadie en casa. Sus padres se habían ido a trabajar a la ciudad, y su hermano y hermana, a la escuela. Lina adoraba esos días cuando podía poner la música o una película a todo volumen y disfrutar de su soledad y sus fantasías sobre algo mágico. Saturno se frotó contra ella y ronroneó cariñosamente, pidiendo que lo alimentaran. No molestes, se quejó Lina. Sé que ya te dieron de comer esta mañana, así que ve a cazar ratones. Saturno la miró con sus claros ojos azules tan lastimosamente que Lina no pudo resistirse. Este pequeño manipulador peludo sabía cómo romper los corazones de los más firmes y fuertes. ¿Y cómo no creerle después de eso? Está bien, se dio la chica y le lanzó un trozo de carne. Este es tu límite por hoy, ¿entendido? Ojalá papá trajera un perro, así sería más divertido. Saturno se lamió los bigotes y saltó al ancho sofá. Este gato, con su pelaje voluminoso, parecía muy grande y gordo, aunque en realidad solo era esponjoso.
Lina siguió tarareando una melodía mientras cortaba los vegetales metódicamente, cuando de repente sonó el timbre. Era un timbre para la puerta principal, como descubrió más tarde, pero a ella le llevó un momento darse cuenta. No acostumbrada a tener su propio jardín, abrió la puerta con precaución y suspiró al escuchar a alguien moviéndose junto a los altos portones. «¿Hola? ¿Hay alguien en casa?», gritó una voz masculina, y Lina se acercó a los portones con dudas. No le gustaban ese tipo de encuentros casuales, sabía a qué podían llevar. Aunque su familia la consideraba bastante despreocupada, ella prefería evitar tratos con desconocidos, especialmente aquellos que venían a los portones de la casa recién comprada. «Buenos días», murmuró Lina, abriendo el alto portón de hierro y mirando al chico que era varios centímetros más alto que ella. Parecía tener unos pocos años más que ella. Su cabello negro rizado caía sobre sus ojos y él constantemente los apartaba hacia atrás para que no le molestaran. Bajó la mirada y asintió. «Buenos días. ¿Eres la nueva niñera?», preguntó el chico, mirando fijamente a la chica sin esperar permiso, y entró al patio. «¿Niñera?». Lina casi se atraganta por la insolencia y le bloqueó el paso. «¿Quién diablos eres tú?». «Oh, ¿no te lo dijeron?», dijo el chico con culpabilidad. «Soy Ben, el mejor amigo de tu protegido». «¿Clint no te habló de mí?». Lina sacudió rápidamente la cabeza, sin entender de qué estaba hablando. «¿Quién es Clint? ¿Y qué protegido? ¿De qué estás hablando en absoluto?». «No entiendo». Ben rodó los ojos y tomó a Lina por los hombros, mirándola fijamente a los ojos y repitiendo todo con una expresión como si estuviera explicando cosas elementales a un niño pequeño. «Bueno, Clint, un joven apuesto, rebosante de juventud y sarcasmo desenfrenado. Y yo soy Ben, su mejor amigo y apoyo. ¿En serio no te ha molestado lo suficiente como para hacerte saber de él?». Lina casi gritó de frustración. «Eres un loco». Casi gritó. «No conozco a ningún Clint. Acabamos de mudarnos aquí con mis padres ayer y ya está sucediendo alguna tontería incomprensible». Ahora fue el turno de Ben de mirar a la chica con incredulidad y levantar las cejas en confusión. «¿Mudanza? Es decir, ¿ustedes compraron esta casa?». Se sorprendió Ben. «No yo, mi padre. Nos mudamos aquí con toda la familia ayer, y los que vivían aquí antes se fueron ayer también». «Así que tú», Ben frunció el ceño, evidentemente tratando de armar una imagen coherente en su cabeza, pero por la expresión perpleja en su rostro, no lo estaba logrando del todo bien. «Nosotros», asintió Lina. «¿Y tú eres vecino?». «¿Vecino?», preguntó de nuevo Ben, apartando sus pensamientos. «Sí, vecino. Vivo unas casas más allá». «Escucha, señorita». «Lina». «Me llamo Lina». «Sí, Lina», asintió Ben, sin recordar siquiera haber preguntado su nombre antes. «¿No sabes? Estas personas, quiero decir, los que te vendieron la casa, ¿se fueron ayer los tres?». Allí estaban el padre, la madre y su hijo en silla de ruedas. Lina frunció el ceño. «No, solo dos. Un hombre y una mujer». La chica pensó por un momento y de repente lo entendió. Tenía razón. Tienen un hijo y es discapacitado. Ahora era el turno de Ben de fruncir el ceño. «Acabas de decir que solo viste a un hombre y una mujer». «Sí», dijo Lina. «Pero ayer encontré cosas de hombres en el ático, algunas medicinas y una silla de ruedas. Así que pensé que era su hijo o...».
¿En el ático? Se sorprendió Ben. Sí, me sorprendí de que hubiera cosas casi nuevas guardadas en bolsas. Y las bolsas parecían haber sido colocadas allí recientemente. ¿Y qué pasa? ¡Malditos!, exclamó Ben y corrió hacia algún lugar en el patio. Lina corrió tras él, sin entender del todo qué había provocado ese cambio repentino en su estado de ánimo. ¿Qué está pasando?, se preguntaba, siguiéndolo entre la maleza hacia un viejo cobertizo. Oh, no nos lo mostraron, ¿verdad? Por supuesto que no lo mostraron, lo habrían hecho. Oh Dios mío, soy un idiota. Debería haberlo sospechado entonces, murmuraba Ben, apartando viejos tablones y entrando. Lina se coló tras él y casi gritó de sorpresa al ver un cuerpo entre montones de heno. Ben corrió hacia él y lo levantó en sus brazos. Sin decir una palabra, pateó con el pie un tablón que bloqueaba la salida y se apresuró hacia la casa. Lina estaba demasiado conmocionada para protestar o indignarse por la audacia de este chico que actuaba como si estuviera en su propia casa. «¡Abre la puerta!», le gritó a Lina, y ella rápidamente abrió las puertas de la casa. Ben corrió de inmediato hacia el sofá, con cuidado colocó el cuerpo sobre él y, sin decir nada, subió rápidamente las escaleras. Lina todavía estaba parada en la puerta, temerosa de acercarse a esta persona que yacía sin moverse en el sofá. Finalmente, reuniendo coraje, se acercó lo suficiente. Al menos para asegurarse de que todavía estuviera vivo. Era un joven, probablemente de unos 25 años. Increíblemente guapo, era indiscutible. Aunque su palidez dejaba mucho que desear. Pero lo más importante era que aún apenas respiraba. Su pecho se elevaba rítmicamente, con una mueca de dolor congelada en los labios, y su cabello oscuro estaba grasiento y revuelto. Ella tocó con cuidado su frente con la palma de la mano, temerosa de despertarlo, y se horrorizó al notar que estaba anormalmente frío. «¡Aléjate!», gritó Ben, bajando las escaleras de un salto. Lina exclamó sorprendida y se apartó, dándole espacio al chico junto al sofá. «¿Qué le pasa?», preguntó la chica en un susurro. «Espero que nada grave», frunció el ceño Ben y sacó de la bolsa un frasco de algo. Destapó el frasco y lo acercó a la nariz del chico acostado. Al principio no reaccionó, pero luego empezó a toser y abrió los ojos de golpe. Ben apartó rápidamente el frasco con alcohol y ayudó a su amigo a sentarse. Lina lo observaba, sin entender qué le sucedía al chico y por qué, incluso al recobrar el conocimiento, seguía pareciendo una marioneta sin vida. «Gracias a Dios, Clint», suspiró aliviado Ben y con esfuerzo ayudó a su amigo a sentarse cómodamente. «¿Estás bien?». «Ya sabes que no», gruñó Clint y solo entonces se dio cuenta de la presencia de la chica. «¿Y quién es ella?». «Tu nueva novia», escupió sarcásticamente. «Bueno, en realidad», comenzó a decir Lina, pero Ben la detuvo con un gesto de la mano. «Ella es Lina, pero de eso hablaremos después, ¿vale? ¿Qué es lo último que recuerdas?». El chico frunció el ceño, tratando de recordar, pero luego sacudió irritado la cabeza y tragó saliva con dificultad. «Trae agua, no puedo respirar con esta sequedad en la boca», pidió Clint. Ben se apresuró a la pileta, llenó un vaso de agua y se lo ofreció a su amigo. Clint tomó casi todo el agua y luego tosió nuevamente. «Gracias por el salvavidas», masculló con resentimiento, mirando furiosamente a Ben y moviendo la cabeza de un lado a otro, estirando el cuello. «No empieces, ¿de acuerdo?». Clint rodó los ojos con frustración y miró descontento a Lina. «Oye, ¿cuánto tiempo va a estar parada aquí? Si eres solo otra niñera,
Mejor lárgate, rugió, y Lina se asustó genuinamente al ver la furia y frialdad en sus ojos grises penetrantes. Escucha, idiota, sonrió irónicamente Ben, tomándole la mano a su amigo. No quiero decepcionarte, pero ella se queda. Ahora vive aquí. Realmente no recuerdas nada, ¿verdad?, dijo Ben con fastidio. Clint frunció el ceño y se mordió el labio pensativo. Permaneció así durante un minuto y luego pareció tener una epifanía. Primero frunció aún más las cejas y luego miró a Ben con una expresión tan desolada que incluso Lina sintió ganas de llorar. «Lo hicieron, ¿verdad?», murmuró resignadamente, apartando la mirada. «Son unos desgraciados, lo sé. Se les va a volver en contra, te lo aseguro», dijo Ben enojado. «Relájate, también se les puede entender», dijo Clint tranquilamente, sacudiendo la cabeza. «Hace tiempo que les pedí que me dejaran morir en paz». «No digas tonterías», lo interrumpió Ben y se dejó caer junto a él en el sofá. «Te estás enterrando cada año, aunque te he dicho muchas veces que esto no es el fin». «No para ti, no», susurró Clint con amargura. «¿Sabes qué? Ser un maldito salvador es mejor que seguir viviendo así». «¿Y tú?», miró bruscamente a Lina, quien se estremeció. «¿Por qué me miras así? ¿Nunca has visto a un inválido tan lamentable como yo?» «Yo no». «No le eches la culpa, ella no tiene la culpa de tus desgracias». «En realidad, nadie más tiene la culpa excepto yo mismo», murmuró Clint, girando la cabeza hacia un lado y volviendo a masajear su cuello. «Bueno, ¿y ahora qué? ¿Entendí bien? Vendieron la casa, me echaron, y tú decidiste volver a jugar al héroe». «Así que tenía que dejarte acabar», dijo Ben con irritación y se levantó bruscamente del sofá. Clint empezó involuntariamente a deslizarse hacia un lado por el respaldo. Ben lo volvió a sentar y se apartó. «Tal vez debería haberlo hecho», dijo Clint con acritud y miró de nuevo a la chica. «Mis disculpas, señorita, pero parece que soy tan popular aquí que incluso el vecino indiferente quiere salvarme la vida». «¿Vas a callarte hoy o no?», gruñó Ben. «Podrías no haber intervenido y yo me habría callado para siempre». «Idiota». «Madre Teresa. Mejor eso que estar loco de remate», dijo Ben con veneno. «Ya está bien. La cabeza es lo único que me queda sano». Lina finalmente comprendió qué le pasaba a Clint y por qué lucía como si sus extremidades fueran muñecos de trapo. Lo observó atentamente y notó que solo movía la cabeza y el cuello con calma, a veces movía ligeramente los dedos de la mano derecha, pero el resto de su cuerpo estaba completamente paralizado. Ni siquiera pudo enojarse por sus comentarios sarcásticos hace unos minutos. Después de todo, no podía imaginar lo difícil que era quedar atrapado en una silla de ruedas a una edad tan joven. En lugar de divertirse con amigos y viajar, él estaba obligado a sentarse inmóvil en el sofá y mirar fijamente hacia un punto. Ben maldijo y subió de vuelta por las escaleras. Clint miró pensativamente a Lina, quien le sonrió tímidamente. «No necesito tu apoyo imaginario, ¿vale?», frunció el ceño. «Y no necesito que seas grosero», respondió Lina en el mismo tono. «No sabía que estabas en el cobertizo. Estaría encantado si nadie se enterara nunca». «¿Tienes prisa por morir?», dijo Lina sarcásticamente. Clint la miró como si ella estuviera fuera de sí misma, no él. «¿Crees que una vida como la mía se puede llamar normal?». «Cualquier vida es mejor que la muerte», murmuró ella, recibiendo a cambio una risa áspera y desagradable. «No es vida, niña, es existencia». «¿Crees que es agradable ser un vegetal?».
Clint la miró intensamente, arqueando una ceja. Siempre se puede encontrar algo bueno incluso en las situaciones más desesperadas, dijo Lina no muy segura. Oh sí, me encanta tener que pasar el resto de mi vida siendo un vegetal. Me encanta que me alimenten con cuchara y me limpien como a un bebé, casi gritó Clint. Lina sintió las lágrimas reunirse en las esquinas de sus ojos. Me encanta recibir esas miradas llenas de compasión. ¿Sabes dónde puedes meterte tu compasión? Ya basta. Intervino Ben, bajando con el cochecito. ¿Por qué te has metido con ella? Preguntó a su amigo, observando cómo la chica salía a la calle, escondiendo su rostro entre las manos. ¿Por qué empezó con esa canción de que hay que encontrar lo positivo en todo? Odio eso. Especialmente cuando lo dicen aquellos que tienen manos y pies y manejan sus propias vidas, no solo existen a expensas de otros. Los parásitos viven a expensas de otros, dijo Ben, acomodando a Clint en la silla. Tú no eres un parásito, eres un idiota. Sé que eres cruel y estás resentido con la vida, pero tal vez ella solo quería darte apoyo. Piensa cómo se siente ella ahora. ¿Crees que nosotros, simples mortales con todo nuestro funcionamiento, no nos preocupamos por lo difícil que lo tienes? ¿Crees que nos gusta ver cómo sufres y darnos cuenta de que no podemos ayudar? Clint hizo una mueca y rodó los ojos. Ahora el moralista ha vuelto, murmuró y miró a Ben. ¿Y ahora qué? ¿A la zona de invernadero? Ben resopló y llevó a su amigo hacia la salida. Con tu sarcasmo, harás que todos los tomates se marchiten allí, así que mejor te conformas con la habitación en la planta baja. ¡Qué noble! Me estás cansando, gimió Ben y miró a su alrededor. Oye, princesa, deja de llorar, mejor ven aquí, llamó a Lina, quien parecía muy interesada en un arbusto rosa cerca de la puerta. Ella se acercó a regañadientes a los chicos y, sin mirar a Clint, miró directamente a Ben. Él le sonrió radiante y asintió en señal de agradecimiento. Me encargo de esta úlcera, ya no te molestará más, aseguró el chico. Y se disculpó muy persistentemente por su horrible comportamiento. ¿Sí, úlcera? Se rió Ben. Sí, 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 rodó los ojos Clint. Me arrepiento mucho. Y ahora vámonos. Tengo hambre como un perro. ¿Comida? Ahora sé bueno, aliméntame y abrígame para el invierno. Aunque preferiría la eutanasia, murmuró el chico más suavemente y recibió un ligero cachete en la cabeza de su amigo. Lina los miró mientras se alejaban y no pudo entender lo que sentía en ese momento. Por un lado, se sentía terriblemente incómoda. Pero por otro lado, este chico, con quien la vida había sido tan cruel, le molestaba un poco. Después de todo, cualquier personaje mordaz en el mundo podría envidiar su ingenio. No ocultó toda esta historia y la contó a sus padres durante la cena. Su padre se enfureció al enterarse de cómo los padres podrían tratar a su hijo de esa manera y casi quiso salir a buscarlos esa misma noche. Les llamó muchas veces, pero nadie contestó. Y probablemente ya estaban lejos. Al día siguiente, Ben vino a recoger las pertenencias restantes de Clint. Pasó algún tiempo con Lina, hablando sobre lo insoportable que a veces podía ser su amigo. Y luego le sugirió que visitara a veces, si no le tenía miedo a enfrentarse de nuevo a los crueles chistes del chico. Lina dudó mucho antes de decidir visitarlo, pero después de algunos días finalmente reunió valor. Después de todo, no tenía nada importante que hacer, y Ben necesitaba ayuda con Clint, ya que el chico trabajaba y no tenía a nadie más para cuidarlo. La primera visita fue simplemente horrible. O más bien,
Al principio todo estaba bastante bien hasta que Ben se fue a trabajar y Lina se quedó a solas con Clint. Ella ofreció té con pastel que ella misma había horneado, pero el chico se molestó y dijo que no permitiría que ninguna chica lo alimentara como a un bebé. La misma historia se repitió una y otra vez la próxima vez, hasta que finalmente ocurrió algo que simplemente no dejó a Clint con otra opción. Traidora. Mejor me hubiera contratado una enfermera, murmuró Clint, ahogándose con la sopa que Lina le servía tan amorosamente. Lo hizo, dijo la chica. ¿A mí? Oh, así que tal vez te está pagando también, ¿verdad? Se rió el chico, apartándose de otra cucharada de sopa. Imagínate, le respondió Lina en el mismo tono. Y paga bastante bien, por cierto. Clint rodó los ojos. Como si fueras a aceptarlo tan fácilmente. Las personas tan amables como tú se ahogan más rápido en su propia bondad que aceptando dinero por una causa tan noble. ¿Me conoces mal?, sonrió la chica. Necesito dinero para mis estudios, y estar contigo es como un doble salario. Por tu mala conducta. ¿Y qué hay de malo en eso? ¿Tienes miedo de contagiarte? Si necesitas alguna corrección o ajuste, házmelo saber. El idiotez no se transmite por el aire, contraatacó Lina. Así continuaron charlando, intercambiando comentarios mordaces el uno al otro. Pronto, ese tipo de comunicación se convirtió en algo habitual para ellos, y Clint incluso comenzó a descongelarse un poco cuando veía a la chica. Intentaba ser más comedido con ella y ser menos grosero, pero Ben seguía siendo el principal objetivo de sus bromas. En esos pocos meses, Lina había descubierto que Clint había sido un verdadero bromista y que debido a su entusiasmo desmesurado había quedado atado a una silla de ruedas. 4 años atrás, cuando cumplió 21 años, él y sus amigos habían ido a las montañas para saltar de rocas con un equipo de seguridad específico. Pero algo salió mal. El equipo de Clint falló, y apenas sobrevivió, con múltiples fracturas, incluida una en la columna vertebral. Los médicos le dieron diagnósticos desalentadores, siendo la parálisis de las piernas el peor de todos. Pero Clint no tuvo tanta suerte, lo paralizó por completo, excepto por el cuello y la cabeza. Lina aprendió todos los procedimientos necesarios para cuidar de él. Un médico le enseñó a hacer un masaje ligero especial que ayudaba a prevenir úlceras por presión. Y Lina casi se mudó permanentemente con Ben. Él de verdad le pagaba bien, sabiendo que ella estaba ahorrando para sus estudios. Por cierto, es importante mencionar que Lina finalmente logró ingresar a la escuela de teatro, pero inexplicablemente no sentía alegría. Irse a estudiar significaba dejar a Clint, quien claramente se había encariñado con ella. Y cada día se daba cuenta con horror de que tampoco podía simplemente dejarlo así. Y no era por lástima. Lina se dio cuenta de que estaba enamorada, aunque no podía explicarlo. Unos días antes de que tuviera que irse, ella regresó y pasó otra tarde con él. Leía libros, se reían de algunas tonterías, todo como siempre, pero con un dejo de amargura. Ambos sabían que era su última noche así. Clint finalmente le dijo Lina tras unos minutos insoportables de silencio. Si no lo dices, no me iré. El chico la miró incrédulo y sacudió la cabeza. ¿Qué estás diciendo? ¿Tanto has querido esto, Lina? Es tu sueño. Por supuesto que debes irte. La chica cerró los ojos, conteniendo lágrimas no deseadas. Pero últimamente algunas cosas han cambiado, admitió ella y sintió la tensión en Clint. Nada ha cambiado, dijo tercamente.
Has soñado y sigues soñando con conquistar grandes escenarios. ¿Cómo puede desaparecer tan fácilmente un deseo de tantos años? Puede, respondió ella, mirando sus ojos grises, viendo cómo los reflejos de la chimenea danzaban en la penumbra de la sala de estar. Tímidamente inclinándose hacia él, capturó un beso salado de sus labios y casi rompió a llorar cuando sintió su respuesta. No, él se apartó hacia atrás y la miró con la misma expresión incrédula en su rostro. ¿Por qué no, Clint? ¿Acaso es malo que te ame? Sintió cómo le atrapaba el aliento y se quedaba inmóvil. ¿Malo? Él rió bruscamente. Es horrible, Lina. Es repugnante. No debes arruinar tu vida solo porque crees que estás enamorada de alguien como yo. Yo tengo derecho a decidir de quién enamorarme. Gritó la chica, limpiándose agresivamente las lágrimas no deseadas. Clint se rió fríamente y desagradablemente, haciendo que a Lina le recorriera un escalofrío por la espalda. ¿Y a mí me preguntaste si me obligarías a estar contigo? Aunque sí, ¿de qué estoy hablando? ¿Puedo yo oponerme? Su voz fría y desagradable hizo que algo dentro de Lina se rompiera y, levantándose de golpe, salió corriendo de la casa. Pasaron 5 años. James y Mia estaban sentados en el largo sofá viendo las noticias. De repente, la esposa agarró la mano de su esposo y señaló la pantalla. Allí, frente al micrófono, junto a una encantadora joven que le agarraba la mano, estaba su hijo sonriendo radiante. Lina, por favor, cuéntanos cómo lograste pasar por todo esto. Después de todo, tu esposo, quien según él mismo a veces no quería vivir, se convirtió finalmente en el autor de bestsellers más famoso. La chica sonrió y miró a su esposo con una mirada de amor loco. ¿Cómo? Con amor. Con un amor enorme e increíble. De hecho, ¿por qué no lee sobre esto en su nuevo libro, La salvación del condenado?